Esta es la segunda parte de la presentación de inflamación y en esta parte vamos a hablar puntualmente de la inflamación aguda. El proceso de inflamación aguda lo podemos dividir en varias etapas. Lo primero es una vasodilatación del lecho vascular del sitio de la inflamación y eso produce un aumento de la llegada de sangre. Después viene una secuencia de cambios en la pared vascular que concretamente aumentan la permeabilidad de los vasos y de esa manera permiten la salida, la extravasación de líquido y de proteínas a partir del plasma. Después viene la tercera etapa, donde ocurre la migración de leucocitos desde la sangre hacia el espacio extravascular en el sitio de la lesión. Recuerden que pueden migrar distintos tipos de leucocitos, pero los típicos de la respuesta inflamatoria aguda son los neutrófilos. Y después viene la etapa de la activación de los leucocitos que llegaron al lugar, que producen fagocitosis de los agentes lesivos o del patógeno o de los restos celulares que se produjeron por daño y la liberación de diversas enzimas y otros productos que favorecen la respuesta inflamatoria o favorecen la lucha contra ese agente lesivo o tratan de restringirlo al lugar. Empecemos viendo un esquema de cómo podríamos encontrar un tejido en un estado basal, sin inflamación. Entonces aquí se ve una arteriola con un lecho capilar y una vénula que drena ese lecho capilar. El flujo sanguíneo es normal para ese tejido. Se ve una matriz extracelular normal en ese tejido y ocasionalmente algún linfocito o algún macrófago presentes en forma normal en el tejido. Eso es lo que se llaman residentes ocasionales. En cambio, durante la inflamación aguda, vamos a ver que hay dilatación de los vasos sanguíneos de ese tejido. Lo primero que ocurre es una dilatación de las arteriolas y por lo tanto eso produce un aumento de la llegada de sangre a los capilares y entonces lo segundo que ocurre es una expansión del lecho capilar. También hay dilatación de las vénulas, lo cual favorece el flujo sanguíneo y de esa manera contribuye a esa expansión del del lecho capilar. Y después vamos a encontrar que esa matriz extracelular que veíamos hoy normal ahora va a tener depósitos de fibrina y de otras proteínas plasmáticas que provienen de los vasos sanguíneos. Va a haber edema, o sea, acumulación de líquido en el espacio extravascular que expande a esa matriz extracelular en lo que se llamaba la hinchazón o tumefacción. Y vamos a encontrar muchas más células del sistema inmunitario que han migrado al lugar, sobre todo neutrófilos. Veamos primero cómo puede ocurrir ese aumento de la permeabilidad vascular. Bueno, hay diversos mecanismos postulados. Se cree que en realidad se produce una combinación de estos mecanismos y también depende del tipo de agente que desencadene la respuesta inflamatoria, podrá ser que predomine algún u otro mecanismo. El que se cree que es más importante corresponde a el que está arriba en el gráfico, la retracción de las células endoteliales. Si se fijan en el dibujito que está a la izquierda del título, les muestra que las uniones entre las células endoteliales se hacen más permeables. Las células endoteliales se retraen ligeramente y dejan un canal de paso entre las células mucho más grande. Fíjense que aquí no hay una lesión del endotelio de tipo denudativa, no se daña el endotelio. Simplemente aumenta la ranura entre las células y de esa manera se permite la salida de componentes solubles del plasma, como las proteínas o de los leucocitos. Generalmente está dada por agentes vasoactivos como histamina, bradiquinina y diversos derivados del ácido araquidónico como los leucotrienos. Y esta retracción suele ser rápida y de corta duración. También puede ocurrir, en el segundo de los paneles, un daño endotelial. Si algún microorganismo, alguna toxina, algún agente lesivo daña la pared del vaso sanguíneo, eso puede ser lo que genere un aumento de la permeabilidad.
y este, como no es algo buscado, es una lesión, puede ser de duración más larga, pueden durar hasta horas o días. También puede ser, en el tercero de los mecanismos, que el daño de la pared vascular, con el aumento consiguiente de permeabilidad, sea mediado por los leucocitos, o sea, leucocitos activamente producen daño de ese epitelio de los vasos sanguíneos y de esa manera aumentan la permeabilidad. Y el último de los mecanismos propuestos, que ahora se está pensando que tiene poca importancia y se está dudando de su participación en la respuesta inflamatoria, es lo que se llama el aumento de la transcitosis. Entonces, se considera que tanto el líquido como las proteínas que salen de los vasos pasarían no entre las células endoteliales, sino a través de las células endoteliales. Bueno, de todos estos, el que se cree que es más importante es el primero, el de la retracción de las células endoteliales, que es un fenómeno activo mediado por distintas sustancias que hacen que las células endoteliales se retraigan. Y después, dependiendo del tipo de daño, del tipo de agente lesivo, puede participar en mayor medida el segundo y el tercer panel, la parte de daño endotelial mediado por el agente lesivo o de daño vascular mediado por las propias células del sistema inmunitario. Aquí están mostrados algunos de los mediadores que pueden aumentar la permeabilidad del vaso y de esa manera aumentar la salida de líquido y de leucocitos. El aumento de la salida de líquido, recuerden que produce hinchazón de la zona y eso es lo que denominamos edema. De nuevo, sin recordar exactamente todos los nombres, fíjense que hay dos cajas que les muestra que algunos de los mediadores provienen del plasma, por ejemplo, proteínas del complemento, esos que se llaman C3 o C5, o diversas quininas, como la bradiquinina, que son vasoactivas, o de productos de la degradación de la fibrina. Y después tenemos células que, por ejemplo, los mastocitos o los basófilos, cuando se degranulan, liberan histamina, o las plaquetas, que pueden liberar serotonina, o células inflamatorias, que pueden liberar distintos factores que aumentan la permeabilidad vascular, como prostaglandinas o leucotrienos, o las propias células endoteliales, que también pueden liberar prostaglandinas o, por ejemplo, óxido nítrico o el PAF, que es el factor activador plaquetario, que determinan un aumento de la permeabilidad vascular. O sea que el resumen de esto es que hay un montón de mediadores, ya sean sustancias químicas presentes en el plasma o liberadas por células encargadas de aumentar la permeabilidad vascular por alguno de los mecanismos que vimos en la diapositiva anterior. Con respecto a la salida de líquido a partir de los vasos, hay que distinguir dos términos. Uno es el que se llama trasudado, que es el que se usa para describir la salida de líquido de los vasos sanguíneos, pero que tiene pocas proteínas y por lo tanto tiene una baja densidad. Y el otro es el término que se llama exudado, que describe la salida de líquido a partir de los vasos sanguíneos, pero con gran cantidad de proteínas acompañando ese líquido, y por lo tanto ese líquido que sale tiene más densidad. Los procesos inflamatorios típicamente dejan salir líquido con factores solubles y dejan salir proteínas de los vasos sanguíneos. Entonces, consideramos que eso es un exudado. La palabra trasudado la vamos a reservar para la salida de líquido con escasas proteínas, producto de otros trastornos, como vamos a ver en la clase de trastornos hemodinámicos. Aquí también compara esos dos términos que vimos recién. Esto lo vamos a terminar de entender cuando veamos edema en la clase de trastornos hemodinámicos, pero alguna mención breve acá tenemos que hacer. Entonces, lo normal es que en un vaso sanguíneo haya entrada y salida de líquido para producir lo que se llama el intercambio de sustancias con los tejidos. Entonces, hay algunos factores que favorecen la salida de líquido desde los capilares hacia el medio extravascular, por ejemplo, la presión hidrostática, la presión generada por la sangre dentro de los vasos,
y otros factores que disminuyen la salida de líquido desde los vasos sanguíneos, por ejemplo, la presión osmótica generada por las proteínas, que eso es lo que se conoce como presión coloidosmótica. Cuando se producen edemas de tipo de trastornos hemodinámicos, que son trasudados, por ejemplo, el mecanismo más común para que esto se produzca es por un aumento de la presión de líquido en los capilares o por una disminución de la presión osmótica debido a las proteínas en la sangre. Y eso hace que se alteren la resultante de las fuerzas que empujan al líquido a salir del capilar y entonces aumente la salida. En cambio, en la inflamación, que vimos que había un aumento de la permeabilidad del vaso, aquí lo que ocurre es que la mayor salida de líquidos y proteínas se debe a ese aumento de permeabilidad, no se debe a una alteración de las fuerzas de Starling, como se llaman, de la presión hidrostática o la presión coloidosmótica. O sea, lo que ocurre es que aquí, al aumentar la permeabilidad del capilar, por ejemplo, por la ruta paracelular entre las células endoteliales, como les muestra en el esquema inferior, aumenta la facilidad con la que el líquido y las sustancias pueden salir del vaso. Hay un montón de terminología relacionada con la inflamación, con los exudados y con los trasudados. Aquí les dejo un punteo de algunos términos y algunas definiciones útiles que se van a repetir en varias de las presentaciones. Entonces está definido lo que es edema, está definido lo que es un trasudado y lo que es un exudado, pero fíjense que a veces a la salida de líquido se le da el término especial de efusión. Eso es cuando el líquido se colecciona, por ejemplo, en alguna cavidad corporal, como el peritoneo o la pleura. Entonces, al aumento del líquido en esos lugares se le llama efusión. También hay distintas formas de clasificar al exudado en función de la composición que tiene ese líquido. Por ejemplo, miremos el 1, 2, 3, 4, el quinto punto. El exudado seroso o efusión serosa es la colección de un líquido que tiene un color amarillento, porque ese viene del color de las proteínas plasmáticas, que le dan al líquido las proteínas plasmáticas, que no tiene una respuesta celular muy prominente, o sea, hay pocas células en ese exudado. Después está el exudado de efusión serosanguíneo, que acá ya tiene un tinte rojizo porque además de salida de líquido, puede haber por daño vascular salida de eritrocitos. O tienen el exudado fibrinoso, que es un exudado que tiene grandes cantidades de fibrina debido a que en el sitio donde se está produciendo la inflamación se activó la cascada de la coagulación y ese fibrinógeno se transformó en fibrina. Después tienen el exudado o la efusión purulenta, que es aquel que tiene gran cantidad de componentes celulares y que es típico de las respuestas inflamatorias frente a patógenos, sobre todo bacterianos, en donde los restos los restos necróticos de tejido o los restos de las bacterias o los restos de las células inflamatorias forman esa masa que se llama pus. Entonces vimos que cuando hay inflamación hay dilatación de los vasos sanguíneos, aumento del flujo, mayor salida de líquido a partir del espacio vascular, con depósito de ese líquido y de proteínas plasmáticas en la matriz en el espacio extracelular que rodea las células, y mayor salida de leucocitos hacia el sitio de la lesión. Acá se ven algunos ejemplos de cómo se puede ver la inflamación en un corte histológico. En el de la izquierda ven dos capilares que están muy dilatados. Nos damos cuenta que son capilares por el espesor de la pared, que es nada más que un endotelio. Fíjense que se ven los glóbulos rojos adentro de los vasos. Incluso se puede ver una cantidad muy grande de neutrófilos que están marcados con la letra N, que hay algunos que se distinguen muy bien, se les ve el núcleo tipo polimorfo nuclear con lobulaciones, y esos neutrófilos se han adherido a la periferia del vaso sanguíneo, que normalmente no deben estar concentrados en ese lugar, y eso se llama pavimentación.
Quiere decir que los neutrófilos se están adhiriendo a la superficie del endotelio, listos para salir hacia el espacio extravascular. Fíjense que el tejido conectivo que circunda esos vasos se lo ve hinchado, se lo ve con varios espacios claros entre las fibras de la matriz extracelular. Las fibras están teñidas de rosado porque recuerden que son muchas proteínas, y esos espacios claros corresponden a la acumulación de líquido entre las fibras de la matriz. Y obviamente que ese fluido es rico en proteínas, pero recuerden que esas proteínas extravasadas no se pueden ver en el preparado. Y en el preparado de la derecha ya los neutrófilos han atravesado la pared del vaso sanguíneo, han salido y han invadido el espacio extravascular. Ahí se los pueden ver marcados con una N, un montón de neutrófilos donde antes no había, y a ese conjunto de células que están en el espacio extravascular en la inflamación se le suele llamar un infiltrado inflamatorio. Otra más en donde se ven los neutrófilos en el espacio extravascular. Fíjense que en la parte central del corte se ve un vaso sanguíneo que lo reconocemos más que todo por los eritrocitos que tienen adentro. De nuevo se ven afuera del vaso sanguíneo espacios amplios blanquecinos entre las células y entre las fibras de la matriz extracelular que corresponden al líquido acumulado, y se ve una cantidad enorme de células inflamatorias por fuera de los vasos sanguíneos. Las que están marcadas con N corresponden a neutrófilos que, aunque no se distingan del todo con esta magnificación, uno se da cuenta que son células por el núcleo que está teñido bien basófilo. Y también se ve un exudado con muchas proteínas que ahí están marcados como un exudado con fibrina en la parte de abajo de la diapositiva. ¿Cómo hacen los leucocitos para salir de los vasos sanguíneos? Entonces, vimos que hoy se llamaba un proceso de aumento de la permeabilidad capilar, pero los leucocitos tienen un mecanismo especial que les permite salir del vaso sanguíneo, extravasarse. Entonces vamos por la izquierda de la figura. Frente a la aparición de algún agente lesivo o de algún daño o de algún patógeno en el tejido, se liberan mediadores quimiotácticos, por ejemplo citoquinas que están mostradas abajo a la izquierda en la figura, por alguna célula que está vigilando esa zona, por ejemplo un macrófago, y esas citoquinas, que son quimiotácticas, promueven la llegada de los leucocitos al lugar. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Leucocitos que normalmente están circulando por la sangre se marginan, en lugar de ir por la parte central del vaso, tienden a aproximarse a la superficie del endotelio, y por interacción de proteínas del leucocito con ciertas proteínas presentes en la membrana del endotelio, esos leucocitos se adhieren a ese lugar y comienzan un proceso que después vamos a ver en etapas, que fíjense que primero se llama rodamiento y después es una adhesión estable al sitio y finalmente una migración a través del endotelio para llegar al sitio de la inflamación. Todos estos procesos los vamos a ver con un poco más de detalle en las distintas diapositivas que siguen. Entonces, en esta se muestra la primera parte, la parte en donde las citoquinas y otras señales de activación liberadas por células que ya estaban en el lugar donde se reconoce la respuesta, donde se reconoce el agente lesivo o el patógeno, o mediadores liberados por las propias células endoteliales, llaman, por decirlo así, a los leucocitos que están en la sangre y los invitan a adherirse a la superficie del epitelio del lugar donde está la lesión. Ese epitelio, ese endotelio del vaso sanguíneo, empieza a expresar más marcadores de superficie, más proteínas en la membrana,
que permiten interactuar con proteínas en la superficie, en la membrana de ese leucocito, que en este caso es un neutrófilo. Sin recordar los nombres, porque fíjense que hay muchos acá, selectinas, integrinas, distintos tipos de glucoproteínas, lo que quiero que vean es que hay proteínas en la membrana del epitelio, del vaso, o sea, en el endotelio, que son reconocidas en forma específica por proteínas que están en la membrana del leucocito y que le permiten a ese leucocito comenzar a adherirse a ese endotelio, primero en un proceso que se llama rodamiento, porque el leucocito reacciona, interactúa con algunas proteínas, esa interacción después se puede romper y alguna otra proteína que no había interactuado con la superficie comienza a interactuar con la superficie de la célula vecina. Es como si el leucocito literalmente fuera rodando sobre la superficie del endotelio, cada vez con más afinidad por ese epitelio. La segunda parte corresponde a lo que se llama la adhesión. Cuando ese leucocito tiene muchas más interacciones que las que tenía al principio con proteínas de la superficie del epitelio, queda adherido a ese sitio. Incluso fíjense que se los muestra como que ha cambiado un poco la forma. Esto es lo que veíamos en uno de los cortes histológicos que les mostré en una diapositiva anterior, donde se veía la pavimentación de los neutrófilos sobre el epitelio del vaso donde estaba ocurriendo la respuesta inflamatoria. Esto ocurría antes de que salieran del vaso hacia el tejido extravascular. De nuevo, no tienen necesidad de recordar los nombres de las proteínas del epitelio o de los nombres de las proteínas que están en el leucocito. Simplemente el concepto de que hay interacción que le permite al leucocito adherirse. Y después, también mediado por la interacción entre proteínas del epitelio y proteínas del leucocito, se produce lo que se llama la transmigración, que corresponde a justamente la migración de ese leucocito desde la sangre, desde el vaso, hacia el espacio extravascular. Fíjense que el leucocito está pasando entre las células endoteliales que se habían retraído. Bueno, en esta está de nuevo resumido ese proceso. Simplemente en esta lo que muestra es un resumen de los nombres de los distintos factores presentes en el leucocito polimorfonuclear, o sea, el neutrófilo, que está abreviado como PMN, y los factores proteicos presentes en la superficie del epitelio del vaso sanguíneo, que es el endotelio, que están marcados en la fila inferior de la tabla. Entonces les muestra primero la activación del endotelio, que es la que llama al leucocito, después viene la interacción leve o suave del leucocito con el epitelio, después viene, ese no lo habíamos nombrado como un paso, pero se entendía, después viene la parte de rodamiento, que sería el número 3, después viene la parte de adhesión, que es el número 4, y la transmigración, que es el número 5. Entonces, en la lista de abajo están mostrados las distintas proteínas de la superficie del neutrófilo, o sea, las que están como PMN, que son responsables de cada una de esas etapas, y las proteínas de la superficie del vaso sanguíneo, o sea, del endotelio, que son responsables de esas etapas. De nuevo, es de referencia, no tienen que recordar los nombres de las proteínas, sí recordar las etapas del proceso. Dejemos por ahora los leucocitos y miremos con un poco más de detalle al endotelio, la célula que forma el epitelio de los vasos sanguíneos. Igual que lo que vimos en fisiología y que deben haber visto también en anatomía e histología, hay que resaltar que el endotelio de los vasos sanguíneos no es simplemente una célula que sirve como límite de la pared del vaso. Es una célula muy activa que forma parte de la respuesta inflamatoria como un jugador principal. Entonces, cuando ese tejido por donde están circulando esos vasos sanguíneos está en condiciones normales y no hay ninguna lesión, no hay ningún agente patógeno presente, el endotelio expresa en su superficie cierto tipo de proteínas en cierta cantidad o libera cierto tipo de factores locales en una cierta cantidad
en lo que se llama un estado antiinflamatorio y de antiadhesión. Concretamente, lo que quiere decir esto es que es un estado en el cual no está favorecida el llamado de los leucocitos a pavimentar, a adherirse a ese endotelio. Al contrario, se está inhibiendo ese proceso. Y a su vez tampoco está activado el proceso de aumento de permeabilidad de esos vasos sanguíneos. No vamos a ver los detalles como están puestos en la figura, porque hay varios mediadores nombrados ahí, pero la idea es que si ese endotelio está normal, por ejemplo, no está detectando un aumento del estrés oxidativo, que podría ser un indicador de que está ocurriendo alguna reacción nociva, entonces ese endotelio no promueve la adhesión de los leucocitos, ni promueve su transmigración, ni promueve la liberación en exceso de líquido hacia el espacio extravascular. En cambio, cuando esas células endoteliales sienten, por ejemplo, por la llegada de mediadores liberados por alguna célula en el sitio donde está ocurriendo la inflamación, o la interacción directa con algún agente lesivo, cuando ese endotelio detecta que hay que montar una respuesta inflamatoria, comienza a cambiar el patrón de expresión de proteínas de su membrana. Entonces, y a su vez a liberar factores proinflamatorios y proadherentes de los eritrocitos. Entonces aumenta, por ejemplo, el número en la superficie de moléculas que pueden interactuar con las moléculas de la superficie del leucocito, o empieza a liberar factores que promueven el aumento de la permeabilidad capilar, o comienza a liberar factores proinflamatorios en general. Entonces, de esa manera, el endotelio se transforma en un endotelio proinflamatorio y proadhesión. De esto vamos a hablar un poco más cuando hablemos de ateroesclerosis, ver el endotelio como el mediador de ese proceso lesivo.